La vez pasada vimos 3 flores para dibujar. Debido a su apoyo en el último video, hoy les traigo otras 3 flores para que amplíen más sus conocimientos de cómo dibujar flores. Hola, soy Nick y empecemos a dibujar flores. Y nuestra primera flor para dibujar va a ser una margarita. La flor de la margarita es una flor que podemos encontrar en varios colores y podemos dividir sus partes en dos, sus pétalos y su núcleo. Lo primero que haremos para dibujar esta flor es hacer la parte del centro. Vamos a hacer una figura un poco más similar a un elipse para que nos quede con esa forma que tiene en el medio. Y una vez ya tenemos el centro, vamos a empezar a hacer las líneas que van a ser de guía para los pétalos en un futuro cercano. Algo muy importante a tener en cuenta al momento de dibujar esta flor es que tiene muchos pétalos, pero no se solapan, es decir, no están adelante y atrás, sino uno al lado del otro. Y pueden hacer un aproximado entre 10 y 15 pétalos. No hagan menos ni tampoco hagan muchos más. Con eso es un número suficiente. Para hacer la forma del pétalo, lo que vamos a hacer es hacer líneas curvas que van desde el núcleo, desde el centro hasta la punta, pero muy importante, en la punta no hacemos una línea como triangular, por decirlo así, que quede así la punta triangular, sino normalmente estas flores tienen como unos pequeños triángulos, unas pequeñas puntas en lo que es el final del pétalo. A veces tiene 2, a veces tiene 3. Entonces les recomiendo que hagan como esas montañitas al final de lo que es el pétalo de la flor de la margarita. Ya una vez finalicemos este paso, a continuación les voy adelantando que si lo quieren hacer con colores o con alguna otra técnica para darle color a este dibujo, ya pueden borrar las líneas guías que hicieron y empezar con esa técnica. Si lo desean hacer con la técnica de lápiz, entonces continúen de la misma manera. Eso sí, pueden borrar un poco también las líneas de guía, porque a continuación ya vamos a dar lo que es la luz y la sombra en el propio dibujo. Y si te surge alguna idea del dibujo o del tema que estamos hablando, no olvides dejarla en tus comentarios para que yo las pueda responder. Luego de borrar algunas líneas guía, les voy a enseñar cómo hacer la textura de la parte del núcleo, la parte del disco floral, como se le dice normalmente, el disco interno de flores. Y lo que vamos a hacer es círculos muy pequeños, no tanto, no exageremos tanto con el tamaño de lo pequeño que pueden ser, pero sí circulitos para que juntos se vean así como pomposo. Entonces, así como lo ven en el video, vamos a empezar uno tras otro, no tienen por qué demorarse mucho. Y una vez ya hayan acabado, vamos a aplicar un poquito de sombra muy suavecito con el lápiz, eso es muy importante. Pero así como lo ven en este momento, si ven cómo cambia y le da esa textura, entonces háganlo tranquilo y practíquenlo. Ahora, para marcar la sombra de la flor, recuerden, entre más cerca el pétalo esté a otro, se va a proyectar una pequeña sombra por cercanía de cuerpos. E igualmente, la sombra que se produce cerca de las partes tanto del pétalo como del núcleo, ahí también se va a proyectar una sombra. Hagan esa sombra. ¿Cómo la haría yo y cómo la estoy haciendo en este momento? Vamos a hacer y colorear líneas que salgan desde el núcleo hacia afuera. Listo, hagan líneas. No, yo no lo haría así, digamos así, transversal, sino que salgan para que sea más fácil y nos dé mejor esa textura que tiene el propio pétalo. Eso es importante. Y recuerden, si están utilizando más de un lápiz para hacer este dibujo, háganlo para que tengan mucha más posibilidad de dar detalles con la luz y la sombra. Otra cosa muy importante ya es que en este punto voy a empezar a repasar algunas líneas, de hacer un poco de line art en algunas cosas para que se vea el dibujo a mi gusto un poco mejor. Pero ya en este punto estamos finalizando el primer ejercicio de la flor de la margarita. Y si en este punto del video te está gustando y te está sirviendo lo que estás viendo, no olvides dejar algún like, algún comentario y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos de cómo dibujar o relacionado con el dibujo. No olvidemos dibujar el pequeño tallo que sale en la parte de abajo y hemos finalizado nuestra margarita y este es el resultado final.
La flor de la margarita es de las primeras que yo normalmente enseño para dibujar a las personas que les interesa dibujar flores. A continuación vamos a aumentar un poco más la dificultad y vamos a dibujar girasoles. Si observamos la imagen vemos varias congruencias con la flor anterior, sin embargo hay varias diferencias tanto en el centro de la flor como en los pétalos. Para iniciar nuestro dibujo del girasol vamos a hacer 3 círculos, que van a ser tanto la parte interna, la parte externa e incluso un circulito más pequeño en lo que es el disco interno de la flor. Una vez que ya terminemos de hacer estos 3 discos, vamos a empezar a hacer los pétalos. ¿Qué sucede con los pétalos del girasol? Que están, digámoslo así, como dividido en capas. Una capa que está la capa de adelante y la capa de atrás de pétalos. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Los pétalos, a diferencia de los pétalos de la margarita, son alargados. Sin embargo, en la parte de la base, lo que está unido al núcleo, digámoslo, tiene como un pequeño doblez. Entonces, en forma son muy similares, solo que estos sí terminan en punta y vamos a hacer toda una primera línea de pétalos rodeando todo el núcleo. Algo que les recomiendo al momento de hacer este tipo de figuras es que no todas les queden igual, es decir, una un poquito más larga, otra un poquito más corta, de pronto una más ancha, una un poco más angosta, y eso va a hacer que también se vea un poco más natural el dibujo. Una vez ya tenemos la primera capa o disco de pétalos, vamos a empezar con la segunda, que está en la parte de atrás. Es decir, en los espacios que nos queden vamos a empezar a dibujar todos esos pétalos un poquito más grandes, un poquito más largos, y van a ser muy importantes en el futuro para la luz y la sombra en este dibujo. Sin embargo, lo importante es que los hagamos con formas muy similares. Ahora vamos a hacer las líneas del pliegue que tienen los pétalos en la parte de adelante en cada uno de esos pétalos, así como lo están viendo en este momento en el video. No tienen que hacerlos completos, simplemente hagan la línea hasta la mitad del pétalo y hasta ahí lo pueden hacer. Después vamos a añadirle sombra para que se vea más ese efecto. Simplemente hagan esa línea y se va a ver muchísimo mejor el dibujo. Borramos todas las líneas guías que ya no necesitemos y a continuación vamos a repasar igualmente algunas líneas que hemos borrado sin querer. Sin embargo, ya podemos empezar con todo lo que es el disco interno, que en este caso, como ven tanto en la imagen de referencia como en este momento, voy a hacer muchas líneas, sobre todo curvas y en diagonal, para que empiecen a darnos un efecto como de esa textura suave que tiene por dentro, como de muchos vellitos. Entonces así, de a poquito vamos a empezar línea, 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 línea tras línea, sobre todo ese primer disco, porque el segundo ya les explico qué vamos a hacer. Sin embargo, si han visto mis videos anteriores, sobre todo el de cómo hacer un entramado o achurado, van a entender que es la misma técnica, hacer varias líneas en una dirección, luego hacer otras líneas en otra dirección, y eso va a empezar a dar una cierta textura, además de ayudarnos de una vez con la sombra sobre esta parte de la flor. En la parte interna lo que haremos es hacer varias líneas muy pegadas de forma diagonal, primero hacia un lado y luego hacia el otro, para que nos dé esa textura como de malla en la parte interna, pero lo suficientemente oscura como lo es el girasol en la vida real. Dar la sombra a lo que es la flor del girasol puede ser algo dispendioso de tiempo, porque tenemos que dar sombra en cada uno de los pétalos, y esto es lo que les decía antes. En cada uno de los pliegues tenemos que dar sombra, por lo que, como lo entendemos, se está doblando hacia adentro, doblando sería la palabra, se está ahí dando una sombra proyectada, entonces empezamos a dar esa pequeña sombra en cada uno de los pétalos. Y ahora tengamos en cuenta que son muchos pétalos y debemos también dar la sombra que se proyecta en los pétalos más grandes que están en la parte de atrás. Entonces, ¿qué les recomiendo en este momento del dibujo? Tener mucha paciencia y dar sombra a cada uno, tranquilos, paso por paso, pétalo por pétalo, pero créanme que dibujar girasoles es muy chévere porque les enseña mucho, sobre todo con todo el tema del sombreado de los pétalos, sobre todo porque como son tan pequeños y son muchos, pues nos va a ayudar a mejorar todo este tema de la ilustración o el dibujo botánico.
Bueno, en este momento van a ver un pequeño corte así salvaje que se ve más adelantado el dibujo, pero es que se me acabó la batería de la cámara y no me di cuenta. Sin embargo, aquí, como les digo, es de mucha paciencia, la verdad aquí me demoré un poco más, aquí ya está un poco más acelerado el video. Entonces, nada, trabajenlo, sean pacientes, de ustedes depende también hasta qué punto quieren llevar el dibujo. Yo ahí, por ejemplo, yo ya estoy acabando de dar algunos detalles, voy a seguir trabajando algunos otros. Ya en este momento, incluso desde antes, incluso desde mucho antes, cuando solo es la línea, ahí lo pueden dejar y empezar a trabajar con otras técnicas, acuarela, colores, bueno, ahí hay todo un mundo de técnicas para dar color. Sin embargo, ya aquí todo esto es técnica de lápiz, entonces trabajenlo. Si tienen otros lápices, utilicen los lápices más oscuros para dar esas sombras y sea incluso más sencillo y menos dispendioso hacerlo. Sin embargo, aquí ya estamos finalizando. Si tienen alguna duda del proceso de cómo dibujar el girasol, no olviden dejarla en los comentarios que yo con mucho gusto lo voy a responder. En este momento ya doy unas pinceladas, unos trazos finales y vamos a hacer un poco de lo que es el tallo. La verdad no le voy a poner mucha atención tanto al tallo porque pues ya le puse bastante atención a lo que es la flor en sí. Sin embargo, también hay todo un mundo del cómo dibujar bien el tallo y todas sus hojas. En este video me enfoco más en lo que es la flor como tal. Entonces nada, ya en este momento están viendo lo que es el resultado final. El girasol es la primera flor que yo aprendí a dibujar y es muy buena para practicar mucho a dibujar los pétalos alargados. Por último, vamos a dibujar una flor que he tenido muy presente a lo largo de mi vida y es la violeta de los Alpes. La violeta de los Alpes es una flor algo extraña porque su tallo queda en la parte de arriba y sus pétalos crecen igualmente desde abajo hacia arriba. Es muy rara la flor, sin embargo me gusta mucho cómo lo ven en la imagen de referencia. Hay dos formas de iniciar este dibujo. Podemos hacerlo desde el tallo o desde lo que es el centro de la flor, como lo estoy haciendo. Entonces, vamos a hacerlo desde el centro de la flor y dibujar los tallos. En este caso y en este ejemplo voy a hacer las dos flores. ¿Por qué? Porque normalmente estas flores no es que solo salga una de la planta, sino salen varias, incluso salen muchas. Entonces, por no dibujar 5 flores, voy a hacer solo 2. Pero esto lo pueden replicar en varios. Una vez ya tenemos lo que es el centro, vamos a empezar a dibujar los pétalos. Los pétalos de esta flor son muy flexibles, entonces van a tomar formas y figuras muy curiosas, tanto por la gravedad como por su flexibilidad. Algo que yo imagino y que me sirve para hacer estos pétalos es como dibujar orejas un poco anchas de conejo, de liebres. Para mí me sirve como mucho entender esa figura. Yo sé que suena un poco raro, pero es también tanto por su flexibilidad y su forma. Entonces nada, aprovechar eso, todas esas referencias que tenemos del dibujo y utilizarlas. Algo muy importante también es que el trazo de las curvas no lo hagan tan fuerte en el sentido de que sea una curva muy pronunciada, al contrario, son curvas muy suaves, muy poco pronunciadas. Entonces eso nos ayuda a que nos dé más naturalidad y se vea más orgánico el dibujo. Una vez ya tenemos las figuras bases de tanto la flor en sí, o sea, tallo, la parte del centro, los pétalos, vamos a empezar a dar las sombras. Yo sé que de pronto la imagen que yo escogí no es la mejor para dar luz y sombra, sin embargo, la elegí porque es la que más variedad me dio y la más cercana que había para poder ver bien los pétalos. Entonces, aquí sí juego yo un poco más de manera libre con la luz y la sombra. Sin embargo, muy importante, respeten el pliegue o los dobleces que va a tener los pétalos y eso les va a ayudar a que se entienda mucho mejor. Esta flor es muy buena para practicar luz y sombra y para que ustedes entiendan mucho mejor cómo entre los mismos pétalos hay interacción de luz y sombra. Entonces, si quieren practicar y entender mucho mejor eso en las flores, practiquen mucho esta flor que es la violeta de los Alpes. Una vez hagamos la luz y la sombra de ambas flores, prácticamente ya tendríamos finalizada esta flor. Esta flor la pueden encontrar de varios colores en la naturaleza y también puede tener algunas alteraciones en los pétalos, como que no sea totalmente liso, sino como yo lo conozco, que se vea con pétalo crespo, es decir, que tengan muchas ondulaciones al final. Entonces
Espero les haya gustado mucho, sobre todo esta flor. Es una flor muy rara, pero es muy linda. Y otra cosa muy importante, aquí para el ejemplo solo hice 2 flores. Cuando dibujen estas, traten que sean 3, 4, 5 flores. Eso va a hacer que se vea mucho más y sea un poco más realista. Sin embargo, si quieren dibujar 1 o 2, está perfecto. No olviden agregar algunos detalles en la parte del tallo, sombras, y en lo que es la parte, si alcanzamos a ver un poco de la parte interna de lo que es la flor, donde está como esa cápsula, pueden hacer una sombra muy pequeñita ahí para que se vea que va hacia adentro. ¿Listo? De resto, ahí ya tendríamos lo que es la flor, ya aquí son detalles finales. Prácticamente lo que ustedes están viendo en este momento sería lo más cercano a lo que es el resultado final. La violeta de los Alpes, como vieron, es una flor muy curiosa y que crece, como yo lo digo, al revés. Sin embargo, practíquenlo porque eso también les va a ayudar a romper un poco el molde de lo que es dibujar flores. Espero les haya gustado mucho este video, no olviden dejar un like y si tienen alguna duda no olviden escribirla en los comentarios que yo con mucho gusto la respondo. A continuación les voy a dejar la primera parte del video de cómo dibujar flores.